La historia de terror que estoy a punto de compartir me sucedió a mí y a dos de mis amigos cercanos, una experiencia inolvidable en mi vida. Alrededor de julio o agosto de ese año, organizamos un viaje autoguiado. El itinerario fue planeado por mi amigo Chen a un pueblo apartado. Jen estaba conduciendo con Min y yo como pasajeros. Después de salir de la carretera, empezamos a conducir por caminos de pueblo, serpenteantes, llenos de baches y difíciles. El constante movimiento del coche me hacía sentir muy incómodo. Me quejé con mis amigos que si no llegábamos pronto, probablemente vomitaría en el coche. Chen y Min estaban bien, pero yo tenía mareos por el coche. Chen me consoló, diciendo que los lugares remotos requerían un poco de viaje largo y que ya casi habíamos llegado. El temblor del coche me hacía querer vomitar. Me preguntaba cómo Chen había encontrado este lugar, un lugar tan remoto, después de que Chen dijera que ya casi llegábamos varias veces. Ya estaba casi oscuro. Nuestro coche finalmente entró en un pequeño pueblo. Mis amigos se burlaban de mí preguntando si todavía estaba vivo desde que llegamos. Honestamente, si hubiéramos conducido 10 minutos más, probablemente me habría vomitado. Cansadamente giré la cabeza para mirar por la ventana. Un paisaje desconocido apareció ante mis ojos. Y me pregunté si realmente habíamos llegado. El coche se detuvo frente a una casa. Jen dijo que esta era la granja que había reservado y nos instó a salir del coche. Rápidamente salí del coche y miré a mi alrededor. El pueblo parecía bastante pobre y atrasado. No era lo que había imaginado. Y me sentí un poco decepcionado. Me sentí un poco arrepentido por escucharlos y venir aquí. Me preguntaba qué había para hacer o experimentar en un lugar como este. Jen llamó a la puerta. Una mujer de unos 40 años la abrió. Probablemente era la anfitriona. Se presentó y dijo que la había contactado por teléfono porque teníamos una cita previa. La anfitriona nos invitó calurosamente a entrar. Era muy amable y hospitalaria, lo que nos hizo sentir más cómodos. La anfitriona nos llevó a nuestra habitación. Era una habitación limpia con 3 camas individuales dentro. Suficiente para que los 3 pudiéramos descansar. Ya que se estaba oscureciendo, la anfitriona dijo que prepararía la cena para nosotros. Le agradecimos y comenzamos a desempacar nuestras pertenencias, preparándonos para una comida después de un largo viaje. Entré en la habitación y me desplomé sobre la cama, sin querer moverme del largo viaje, y mi mareo por el coche me había dejado sintiéndome muy cansado y agotado. Chen nos instó a lavarnos rápidamente la cara y a arreglarnos. Dijo que después de la cena, aún habría tiempo para salir a caminar. Debido a mi mareo por el coche, no quería moverme. Me quejé de que no había nada que ver en un lugar tan apartado, pensando que me habían engañado para venir aquí. Él era más optimista. Me dio 2 opciones: o volver a la ciudad por mi cuenta, o callarme y escuchar los planes de todos. La anfitriona sabía a qué hora llegaríamos, así que ya había preparado la cena. Los 3 nos sentamos en la mesa listos para un festín. Pensé que sería una comida sencilla, pero para mi sorpresa, la anfitriona había preparado una comida muy lujosa, que me hizo salivar. Dije con alegría que, de todo el viaje, esta comida fue la más valiosa. El delicioso aroma de la comida me hizo olvidar toda mi fatiga del viaje. La anfitriona había preparado 6 platos para los 3. Incluso tenía miedo de que no tuviéramos suficiente para comer, y dijo que haría más, lo cual fue muy generoso. Comí y elogió continuamente las habilidades culinarias de la anfitriona. Con la boca llena de comida, no podía hablar claramente, pero aún así, traté de expresar mi elogio. La anfitriona también aprovechó esta oportunidad para pedirnos que la ayudáramos a promocionar su casa de huéspedes. Ella dijo que esto podría ayudar a su familia a escapar de la pobreza, una petición sincera. Mientras hablaba, Chen le preguntó a la anfitriona si había lugares divertidos para visitar en el pueblo. Quería encontrar un lugar para pasear después de la cena. La anfitriona sugirió que fuéramos al pequeño estanque detrás del pueblo.
Dijo que todos los huéspedes que habían venido antes amaban ese lugar. Una sugerencia muy atractiva. Después de haber comido bien, los tres seguimos el camino que la anfitriona había señalado, dirigiéndonos hacia el pequeño estanque, llenos de curiosidad y emoción en el camino. Chen y Min me molestaron de nuevo. Dijeron que ahora que tenía el estómago lleno, ya no quería volver a la ciudad. Una broma ligera al salir del pueblo. Caminamos una corta distancia, y llegamos a un pequeño estanque. El paisaje bajo la luz de la luna era muy pacífico y tranquilo. Para ser honesto, mi primera impresión de este lugar no fue nada especial. Dije que este lugar era bastante pacífico, pero no había nada particularmente sobresaliente o inusual en él. Solo era un lugar como un pequeño embalse. Los árboles a su alrededor eran un poco más densos, y aún tenía un aire salvaje, no muy diferente de otros lugares. Me sentí un poco decepcionado, pensando que este lugar no era nada especial. Pateé la hierba junto a la carretera para mostrar mi disgusto. Inesperadamente ese golpe perturbó a los insectos en la hierba. Volaron emitiendo luces verdes parpadeantes, lo cual fue una vista hermosa. Después de un momento de sorpresa, nos dimos cuenta de que eran las luciérnagas de las leyendas. Una vista que nunca habíamos visto antes. Aunque habíamos oído hablar de ellas, nunca las habíamos visto con nuestros propios ojos. Los tres estábamos asombrados, incapaces de creer lo que estábamos viendo. Los tres hombres adultos comenzaron a perseguir las luciérnagas. Queríamos atrapar una o dos para verlas más de cerca, como niños curiosos. Sin embargo, después de una larga lucha no pudimos atrapar ninguno. Todos ellos volaron hacia el cielo, fusionándose con la noche estrellada. Una verdadera lástima. Los tres nos quedamos allí maravillados ante la hermosa vista. Era una escena que las personas modernas rara vez tenían la oportunidad de presenciar. Al día siguiente, subimos la montaña cerca del pueblo para divertirnos. Tomamos fotos de recuerdo, capturando los momentos memorables de este viaje. Aunque el camino fue un poco difícil, el paisaje prístino aquí era, de hecho, mucho más hermoso que en áreas turísticas artificialmente desarrolladas. El viaje del día terminó, y cuando regresamos a la casa de huéspedes, la anfitriona había preparado otros platos para nosotros. Comimos con gran alegría y satisfacción. Mientras comíamos, los tres comenzamos a discutir a dónde iríamos esa noche. Queríamos disfrutar al máximo nuestro tiempo libre aquí. Chen dijo que cuando estaba en la montaña, había visto un viejo escenario en las afueras del pueblo. Sugirió que después de la cena podríamos ir allí. Mientras discutíamos, la anfitriona trajo la comida. Ella nos recordó que sería mejor quedarnos en casa esta noche y no salir a ningún lado. Una advertencia. Teníamos curiosidad y preguntamos, ¿por qué no podíamos salir esta noche? Podíamos salir anoche. Así que, ¿por qué no esta noche? ¿Había algún tipo de tabú? La anfitriona no explicó mucho. Solo dijo que la escucháramos, que no nos haría daño. Y luego se dio la vuelta y se fue, dejándonos confundidos después de comer. Regresamos a nuestra habitación, ya que aún era temprano y no podíamos dormir. Me sentía muy aburrido y no sabía qué hacer. Sugerí que fuéramos a dar un paseo. Sin embargo, Min y Chen pensaron que las palabras de la anfitriona no carecían de razón, así que sería mejor tener cuidado. Me pareció muy extraño. ¿Por qué no nos dejarían salir? ¿Había algo en el pueblo que los forasteros no podían saber? Chen me dijo que no hablara tonterías. Dijo que en áreas montañosas apartadas a menudo hay tabúes, y es mejor seguirlos. Mientras los tres discutíamos, el sonido de campanas y tambores resonó de repente desde afuera. El sonido era muy claro, lo que despertó nuestra curiosidad. El sonido de campanas y tambores. Los tres lo escuchamos muy claramente. Un sonido muy familiar. Por curiosidad, nos acercamos a la ventana. Los tres abrimos la ventana, queriendo ver qué estaba pasando afuera. Incapaces de controlarnos, cuando abrimos la ventana, el sonido de los gongs y los tambores era aún más claro.
El sonido venía del lado oeste del pueblo. Parecía que había algún tipo de actuación. Los tres supusimos que era una obra de teatro. El sonido era muy claro, no había lugar a dudas. Lo cual era algo muy inesperado e interesante. Inmediatamente sugerí que fuéramos a unirnos a la diversión. Mi sugerencia dio en el clavo. Nadie pudo rechazarla al final. Chen y Min no pudieron decir que no. Los tres saltamos la pared trasera para salir afuera. A pesar de la advertencia, los tres corrimos en dirección a los tambores y campanas. Nos dirigimos hacia el borde oeste del pueblo, con el corazón lleno de emoción y curiosidad. Al salir del pueblo, vimos un viejo escenario a lo lejos. Escondido detrás de los arbustos, el sonido realmente venía de allí. No pude evitar quejarme de la anfitriona. Era solo una obra, ¿por qué no nos dejaba ir? Era una prohibición muy confusa. A medida que nos acercábamos sentimos que algo era un poco extraño. El escenario estaba completamente oscuro, no había luces, y no podíamos ver a los artistas. Pero había gente mirando. Además, la gente venía de otros lugares. Sin embargo, su forma de caminar era un poco extraña. Se veía muy rígida e inhumana. No pensamos mucho en ello. Apartamos la hierba que llegaba a la altura del pecho y seguimos adelante. Teníamos curiosidad por saber por qué había tantas malas hierbas. Cuando nos acercamos, vimos que había más de 10 personas de pie debajo del escenario. Sus ropas eran todas muy coloridas. Parecían una multitud festiva. Me acerqué a una persona y pregunté qué día tenían la obra. Quería saber más sobre esta extraña actuación. Sin ninguna sospecha, cuando esas personas lentamente giraron sus cabezas, estábamos tan asustados que casi nos hacemos pis. La vista que teníamos delante nos aterrorizó hasta el extremo. No eran personas vivas, sino figuras de papel. Todos ellos giraron la cabeza y nos miraron fijamente. Una visión horrible. Los tres estábamos aterrorizados. Rápidamente nos dimos la vuelta y huimos, sin atreverse a quedarse allí ni un segundo más. Corrimos todo el camino de regreso a la casa de huéspedes, y golpeamos frenéticamente la puerta. Afortunadamente, las figuras de papel no nos persiguieron, de lo contrario, no sabemos qué habría pasado. La anfitriona salió a abrir la puerta, ofendida y preguntando cuándo habíamos salido. Ella no tenía idea de que habíamos trepado en secreto por encima del muro. Estábamos sin aliento, y le dijimos que habíamos encontrado fantasmas. Los tres estábamos muy asustados, y no podíamos calmarnos después de lo que habíamos presenciado. La anfitriona se quedó paralizada por un momento y luego entendió de inmediato. Nos preguntó con severidad si habíamos ido en secreto al viejo escenario, diciendo que no había necesidad de negarlo. La anfitriona nos invitó a entrar, y nos sirvió agua para beber. Después de eso, comenzó a contarnos la historia de ese viejo escenario. Ella dijo que la obra de esta noche no era para la gente, sino para celebrar el cumpleaños de la señora San, una persona muy especial. Estábamos muy confundidos por las palabras de la anfitriona. ¿Quién era la señora San? ¿Y cómo podían moverse esas figuras de papel? La anfitriona explicó que la señora San era una inmortal amarilla a la que los aldeanos veneraban. La leyenda dice que ella era muy poderosa, y nadie se atrevía a ofenderla. Había un viejo escenario fuera del pueblo, que había sido abandonado hace mucho tiempo. Nadie sabía desde cuándo, pero cada vez que era el cumpleaños de la señora, innumerables comadrejas doradas de todos lados llevaban figuras de papel al escenario, las colocaban debajo del escenario para ver la obra. Los aldeanos no se atrevían a ofender a la señora San, por lo tanto, ese día, todos se fueron a la cama temprano, y nadie se atrevió a salir a unirse a la diversión. Al día siguiente, los aldeanos enviarían a alguien para limpiar las figuras de papel abandonadas, las llevarían y las quemarían, restaurando la paz en la zona. Habíamos oído historias sobre espíritus de comadreja. Sin embargo, nunca esperamos que la situación fuera tan aterradora y extraña, superando nuestra imaginación. Después de vivir una noche horrible, decidimos terminar nuestro viaje un día antes.
Nos despedimos de la anfitriona y dejamos el pueblo. Cuando el coche pasó por el viejo escenario, los tres quisimos echar un último vistazo. Salimos del coche con la intención de descubrir la verdad detrás de la historia. Aunque estábamos mentalmente preparados, cuando nos acercamos al escenario, todavía sentimos una extrañeza indescriptible, una sensación escalofriante. El escenario estaba viejo y deteriorado, con figuras de papel desechadas por todas partes. La escena era muy desolada y fantasmal, lo que hacía que la gente temblara. Las comadrejas doradas, tanto grandes como pequeñas, estaban saliendo y entrando de las figuras de papel rasgadas. Esa vista nos hizo sentir muy incómodos y asustados. La primera mitad del viaje fue maravillosa. Sin embargo, la segunda mitad realmente dejó un trauma psicológico en mí, que nunca olvidaré. Esta historia de horror sigue a un joven erudito, que se hace amigo de un huésped que reside en la capital. Un día, deciden ir a montar a caballo, y desde lejos, ven un templo en una montaña. Su amigo sugiere que visiten el templo, y el erudito acepta con gusto. Cuando llegan a la puerta del templo, descubren que no es muy grande. Llaman pero nadie responde, como si el templo estuviera vacío. Al entrar, solo ven un vestíbulo principal, y algunas habitaciones que pertenecen a los monjes. Un monje que reside en el templo nota a los visitantes, y sale a saludarlos. Ambos lados juntan las manos en señal de saludo. El monje luego los guía en un recorrido por el templo. Sin embargo, el templo es pequeño, sin nada particularmente notable que ver. Pero cuando el monje los lleva a una de las habitaciones, ven una gran pintura de mujeres jóvenes colgada en la pared. Cuando el erudito mira la pintura, se da cuenta de que una de las mujeres parece estar mirándolo directamente. Al observar más de cerca, sus ojos parecen llenos de afecto, como si quisiera intercambiar miradas con él. Esta vista hace que el erudito se sonroje, se siente tanto intrigado como cautivado, no puede apartar la vista de ella. Mientras se pierde en su mirada, de repente siente su cuerpo volverse ingrávido, como si estuviera flotando. Siente que está montando el viento y deslizándose entre las nubes, rodeado de formaciones brumosas. En solo un momento, siente sus pies tocando el suelo de nuevo. Cuando mira hacia arriba, el paisaje a su alrededor ha cambiado por completo. Ya no está en el templo, sino de pie en un lugar que parece un paraíso celestial. El paisaje ante él es el mundo dentro de la pintura. De repente escucha el sonido distante de un canto, y lo sigue. Descubre a un anciano monje sentado y predicando enseñanzas budistas. Mientras observa el animado entorno, una suave voz de repente susurra junto a su oído. Se da la vuelta, y ve a una joven de belleza sobrecogedora. El mismo de la pintura que lo había hipnotizado. La chica le dice suavemente que este no es un lugar donde debería estar. Entonces ella rápidamente agarra su mano y lo arrastra. Llegan a una habitación, y ella abre la puerta, invitándolo a entrar. Ella le indica que se esconda allí y que no deje que nadie lo vea. Mirando a la joven frente a él, el erudito siente como si estuviera soñando. Confiesa su incredulidad de que podría conocer a una doncella celestial de la pintura, y se pregunta si todo esto es solo una ilusión. Incapaz de resistir, la envuelve con sus brazos y le da un beso apasionado en los labios. Ella lo recibe con deleite. Los dos se vuelven íntimos en la habitación. Aunque el erudito no es un hombre imprudente, cree que simplemente está soñando, y con una mujer hermosa a su lado, se permite darse un capricho. Después de su apasionado encuentro, la joven se levanta para irse. Antes de partir, le advierte que se quede escondido en la habitación y no salga. Si el guardián del templo lo descubre, lo matarán. Al oír esto, el erudito permanece obedientemente dentro, sin atreverse a salir esa noche. La joven regresa trayendo comida y vino para él. Durante la comida,
El erudito se pregunta por qué el arroyo está durando tanto, y pregunta dónde exactamente está este lugar. La joven sonríe y le dice que esto no es un sueño. Él está verdaderamente dentro del mundo de la pintura. No todos tienen la fortuna de experimentar tal encuentro. Aunque todavía lucha por creer que ha entrado en una pintura, levanta su copa y bebe con ella. Brindando por su romance predestinado, pensando que debería saborear cada momento antes de despertar, la acerca a él, y se entrelazan una vez más. Mientras se pierden en su abrazo, voces de repente llaman el nombre de la joven desde fuera de la puerta. Ella se asusta, parece que sus hermanas han llegado. Antes de que pueda reaccionar, las mujeres afuera hablan, diciendo que no hay uso en esconderse, porque ya han visto todo. La joven busca apresuradamente un lugar para esconder al erudito, pero antes de que pueda, las otras empujan la puerta y entran. Una de ellas le reprende en tono burlón por ser tan atrevida, escondiendo a un mortal en este lugar. ¿Acaso no teme que el guardián del templo lo destroce? Viendo cómo ella protege al joven, otra mujer comenta en broma que quizás ya está esperando su hijo. El comentario hace que la joven se sonroje profundamente, demasiado confundida para responder. Otra mujer se ríe a carcajadas, pero al ver su vergüenza, decide no seguir burlándose. En cambio, le advierten que tenga cuidado con el guardián, o de lo contrario, la vida del joven estará en peligro esa noche. El erudito le toma la mano, y declara con sinceridad que desea quedarse con ella para siempre. A la mañana siguiente, justo cuando una joven está a punto de irse, el sonido del metal, chocando de repente resuena desde fuera de la puerta. Ella se pone pálida de miedo, el guardián del templo ha llegado. Ella, rápidamente se da la vuelta, y le susurra que se esconda debajo de la cama y permanezca en silencio. El joven se arrastra debajo de la cama, y levanta ligeramente la cortina para asomarse afuera. Ve a la joven correr hacia una pared, abrir una puerta secreta y desaparecer por ella. Justo cuando ella desaparece, la puerta principal se abre de golpe con un fuerte golpe. Una figura aterradora entra. Un hombre vestido con armadura dorada, su rostro tan oscuro y temible como el de un demonio. En una mano sostiene una maza de hierro. En la otra, una cadena de la que cuelgan varios cráneos secos de su cintura. El guardián entra en la habitación, olfateando el aire, antes de declarar en voz alta que huele el aroma de un humano vivo. La mujer que lo acompaña rápidamente lo niega, diciendo que está siendo demasiado paranoico. ¿Quién se atrevería a entrar aquí? El guardián advierte fríamente que cualquiera que albergue a un mortal enfrentará consecuencias graves. Con eso, se da la vuelta y se va. El joven espera hasta que todo esté en silencio afuera, antes de arrastrarse socialmente fuera de debajo de la cama. De repente se siente desorientado, sin estar seguro de dónde está o cómo llegó allí. En ese momento escucha a alguien llamándolo por su nombre, diciéndole que ha vagado demasiado y no debe perder su camino. Bajando la mirada, se queda atónito al ver al monje que lo había guiado por el templo. Junto con su amigo, una ola de mareo de repente lo abruma, haciendo que le dé vueltas la cabeza. Cuando recupera la conciencia, su amigo le agita el brazo con una expresión preocupada, preguntando si está bien. Él rápidamente mira hacia arriba la pintura en la pared. Todo parece igual, salvo por un detalle. La joven en la pintura, que antes estaba recogiendo flores con el cabello suelto, ahora tiene el cabello recogido de manera ordenada. En ese momento ya no puede distinguir si realmente había entrado en la pintura, o si todo había sido un sueño. Le pregunta al monje, pero el monje no da ninguna explicación, dejándolo con preguntas sin responder. Los dos llevan al monje y suben la montaña. En el camino, el joven relata todo lo que experimentó, y le pregunta a su amigo qué había pasado mientras él estaba perdido. Su amigo le dice que nunca dejó el templo, simplemente se había quedado allí mirando la pintura durante mucho tiempo, sin responder a ningún llamado. Años después, el erudito todavía no puede olvidar a la joven de la pintura. Al final se casa con una mujer que se parece exactamente a ella.
Esta historia gira en torno a los aterradores incidentes que ocurrieron en un pueblo pobre que estaba ubicado en alguna parte de la zona montañosa de China. El protagonista de la historia es un chico llamado Fong. Era un joven apuesto con un carácter amable y siempre estaba dispuesto a trabajar duro. Su trabajo diario consistía en recoger setas en las montañas y luego intercambiar las setas en el mercado. Un día, como de costumbre, Fong fue al bosque solo. La lluvia continua que ocurrió recientemente había permitido que crecieran muchas setas. Fong recogió las setas con cuidado, las inspeccionó una por una, y luego las puso en la cesta de bambú que llevaba en la espalda y luego se adentró en el bosque. Mientras caminaba, de repente olió un aroma intenso que flotaba suavemente con la brisa del bosque. Fong fue rápidamente cautivado por el hermoso aroma, miró a su alrededor y decidió seguir su olfato. El aroma fresco lo llevó a adentrarse más en el bosque. Fong se sorprendió al descubrir que la fuente de este hermoso aroma era, en realidad, de una flor silvestre, pero esta era diferente, ya que era la primera vez en su vida que veía una flor de aspecto tan extraño. Se parecía a un capullo de loto, con pequeños pétalos que se desplegaban en círculos alrededor del capullo blanco. La flor se parecía bastante al jazmín, ya que tenía pétalos delgados, los estambres en el medio aún tenían néctar en ellos. El fuerte aroma que emanaba de la flor y el aura que la rodeaba inmediatamente llamó la atención del hombre, pero lo que más lo asombró fue que solo había una flor especial como esta, creciendo en medio de este bosque desierto. Por curiosidad, Fong se acercó a la flor. La flor de repente desprendió un fuerte olor desagradable que lo hizo cubrirse la nariz y retroceder. Más tarde descubrió que había raíces grandes y largas, atando fuertemente la pequeña flor, como si estuvieran absorbiendo todos los nutrientes de la pequeña planta. Mientras caminaba a lo largo de las raíces, vio un arbusto cerca, se acercó a él, y descubrió que había algo misterioso, escondido detrás de las ranuras. Con curiosidad, agarró las raíces y las tiró con fuerza, pero había algo pesado que las afectaba, y por eso le impedía hacerlo. Entonces el hombre tuvo una idea. Siguió las raíces para ver a dónde lo llevarían. La sorpresa dentro de él se acumulaba, mientras se daba cuenta de que lo que tenía frente a él no era algo del subsuelo. En realidad era una calabaza que ya se había marchitado. De la parte superior del vegetal aparecía una larga raíz, también era lo que le había causado curiosidad todo el tiempo. Fang no pudo ocultar la decepción, mezclada con un poco de sorpresa en su rostro. Él seguía mirando la calabaza y se preguntaba a sí mismo cómo podía haber una calabaza que creciera de una manera tan extraña, y lo extraño que le parecía. Fong se acercó a la calabaza. Se dio cuenta de que tenía el mismo tamaño que una sandía, pero había algunas manchas oscuras en ella, que parecían haber estado podridas. Él revisó cuidadosamente la calabaza, luego decidió llevarla a casa y venderla en el mercado más tarde, ya que asumía que podría vender el vegetal a buen precio. O tal vez debería mostrársela a los aldeanos y averiguar qué tipo de calabaza era esta. No era algo común encontrarse con una calabaza así. Por lo tanto, el hombre tenía curiosidad por ver cómo era por dentro. Puso la calabaza en su cesta y luego bajó la montaña. En su camino, pensaba en lo que haría con la calabaza que acababa de encontrar. Siguió pensando en ello hasta que salió del denso bosque y regresó a su aldea. Fong se dirigió al mercado. Cuando mostró la calabaza a los aldeanos, se reunieron rápidamente alrededor para echarle un vistazo. Preguntaron dónde lo había encontrado. ¡Wow! Algunos quedaron asombrados al enterarse de que había una calabaza del tamaño de esto creciendo en el bosque. La miraron con asombro. Un joven entre la multitud le sugirió a Fong que la pusiera en subasta, pero otro le dijo a Fong que tuviera cuidado con la calabaza. El bosque era considerado un lugar sagrado, y no había posibilidad de que creciera una calabaza así en él. Un aldeano sugirió cortar la calabaza por la mitad para ver qué había dentro. Fong estuvo de acuerdo con la idea. Sostenía un cuchillo en sus manos y estaba a punto de cortarla en presencia de los aldeanos. De repente, una voz masculina salió de detrás diciendo: «Detente, no cortes la calabaza». Los aldeanos se dieron la vuelta. Había un anciano de pie al final de la cola. Fong se sorprendió por el comentario del hombre, preguntó por qué no cortar la calabaza. El anciano habló de manera sagrada. «Esta espeluznante calabaza ha sido maldecida». Los aldeanos hablaban entre sí en un tumulto de confusión.
¿Y si el anciano estaba diciendo la verdad? Entonces Fong había traído mala suerte a los aldeanos. Fong estaba extremadamente molesto por lo que le había dicho el anciano. Le gritó al hombre diciendo que lo que acaba de decir era una tontería. El anciano permaneció calmado ante la ira de Fong, lo miró y le dijo que la calabaza no era tan normal, y que, por muy inofensiva que pareciera, todos quedaron asombrados al escucharlo. Preguntaron cómo podían saber que la calabaza no era normal. El anciano recordó todo. Les contó a los aldeanos una historia que le había ocurrido años atrás, en los viejos tiempos. Cuando estalló la guerra, los fascistas japoneses habían matado brutalmente a personas en el bosque. Ataban a las personas que se oponían con una cuerda larga, y las hacían alinearse horizontalmente frente a los cañones. Luego el comandante ordenaba a los soldados que dispararan contra ellas. Después de los ruidos de los disparos, se veía sangre derramándose por todas partes. La escena fue horrible y aterradora. Las almas de quienes murieron trágicamente en el bosque todavía estaban allí. Se convirtieron en bolas de fuego azules, deambulando por el bosque. Por lo tanto, haciendo que la atmósfera del lugar siempre fuera sombría y fría. Las almas fueron enviadas a una flor silvestre, ya que fueron absorbidas por ella. La flor era muy diferente a las demás. Era espeluznante y fantasmal. A medida que pasaba el tiempo desde el lugar donde creció la flor silvestre apareció una calabaza, y era la que Fong trajo a casa hoy. En realidad, estaban en otra parte del bosque donde había flores blancas como esa. Los aldeanos estaban asustados mientras escuchaban al anciano. Algunos le dijeron a Fong que no cortara la calabaza, como si él creyera que lo que decía era verdad. Pero los jóvenes del pueblo no pensaban así. Asumían que era solo una historia inventada por el anciano, para asustar a los aldeanos. Las ideas contradictorias de dos lados pronto provocaron feroces peleas. La atmósfera empezó a volverse tensa y ruidosa, lo que hizo que Fan estuviera extremadamente molesto. En ese momento, el grupo de jóvenes adolescentes estaba detrás de Fong, lo desafiaron a abrir la calabaza. El anciano trató de disuadirlo de hacerlo, luego se dio la vuelta y se alejó, sin olvidar decir algo antes de irse. Un día te arrepentirás de lo que has hecho hoy. Las palabras del anciano seguían resonando en su mente. Se quedó en silencio y se sintió desconcertado. Sin embargo, por curiosidad, decidió abrir la calabaza. Mientras alcanzaba un cuchillo afilado, miró la calabaza colocada en la tabla de cortar de madera. Sin dudar, el hombre cortó la calabaza con gran fuerza. Inmediatamente se partió en dos, y una escena aterradora ocurrió ante los ojos de los aldeanos. La sangre dentro de la calabaza salpicó por todas partes tras el corte. Los aldeanos estaban aterrados al ver la escena. No había nada más que sangre dentro de la calabaza. La sangre estaba derramándose por todo el cuerpo de Fong. Algunos ni siquiera podían soportar el olor a pescado, y tuvieron que cubrirse la nariz. Los aldeanos culparon a Fong de todo. Lo acusaron de traer fantasmas al pueblo, y tuvo que ser responsable por ello. Los aldeanos se fueron después del incidente, lo dejaron allí de pie, aturdido. Esa mañana los aldeanos estaban aterrados. Cerraron las puertas tan pronto como llegaron a casa, sin atreverse a salir por miedo a encontrarse con fantasmas. Y el horror había ocurrido. Esa noche, Fong no pudo dormir, ya que sentía un dolor ardiente en todo su cuerpo. A pesar de no haber sido arañado por nadie, pedazos de su piel se despegaron y cayeron al suelo. El olor a sangre estaba por todo su cuerpo. Fong se sentía con picazón y extremadamente dolorido. Sentía como si hubiera algún tipo de fuerza invisible que lentamente desgarraba sus capas de piel. En un abrir y cerrar de ojos, la piel en la mitad inferior de su cara había sido removida. Bajo la tenue luz, Fong se levantó de su cama y dio pasos pesados. Fong estaba muy asustado y avergonzado por su apariencia, se cubrió la cara, y fue a la casa del anciano, pidiendo su ayuda. Suponía que el anciano debía saber algo sobre la flor blanca, y la calabaza y saber cómo curar esta extraña enfermedad. Si los aldeanos se enteraban de que Fong tenía esta enfermedad rara, definitivamente lo obligarían a abandonar la aldea, y eso lo preocupaba mucho. Fong reunió su valor, llamó a la puerta un rato después. Alguien finalmente salió a abrir la puerta. El anciano miró a Fong y preguntó qué había pasado.
Fong miró al anciano con sus ojos llenos de alma, luego lentamente bajó la cubierta de su cara, revelando las llagas abiertas. Entonces dijo que fue la calabaza la que lo causó así. Al ver las úlceras en su cara, el anciano no pudo evitar sentirse sorprendido, se quedó boquiabierto al descubrir que fue una calabaza la que causó esto. El anciano luego le dijo a Fong que entrara en su casa. Fong estaba extremadamente asustado. Suplicó al anciano por ayuda. El anciano miró a Fong con decepción, como había intentado advertirle antes, sin embargo él no le escuchó. Le dijo a Fong: tritura la calabaza en polvo, luego aplícalo sobre las úlceras. Sanarán en 2 horas. Fong estaba tan feliz de saber que finalmente podía ser salvado, pero pronto se dio cuenta de que había tirado la calabaza al río. Esta tarde, el anciano tomó su linterna. Luego le dijo a Fong que lo siguiera al bosque en busca del antídoto. Él sabía dónde encontrar una calabaza similar a la que había encontrado Fong. Los dos partieron hacia el bosque a medianoche. Fong le preguntó al anciano: ¿cómo pudiste saber tanto sobre esa calabaza? El hombre le contó una historia relacionada con la maldición de la calabaza, que le había ocurrido antes. Cuando era joven, Yan, su hermano menor, había enfrentado la misma situación. El hermano menor era igual que Fong. Accidentalmente encontró una calabaza en el bosque, y luego la llevó felizmente a casa y la mostró a los aldeanos. Se reunieron a su alrededor, asombrados por la extraña calabaza. Ian la llevó felizmente a casa como un regalo para su esposa. Esa noche, él y su esposa tuvieron una pequeña discusión sobre qué hacer con la calabaza. La pareja casada y su hijo se reunieron alrededor de la calabaza, decidieron llevarla al mercado y venderla por algo de dinero. De repente hubo golpes afuera. Toda la familia se sorprendió de que ya era tarde. No esperaban tener un visitante tan tarde. Un hombre de mediana edad, vestido formalmente con un maletín en las manos, entró. El hombre presentó su nombre con una voz ronca. Pero había algo poco amigable en él, que hizo que toda la familia se sintiera cautelosa. El hombre dijo que venía del sur, y ofreció comprar la calabaza. Al ver que Yan dudaba de su oferta, el hombre continuó diciendo que la calabaza era en realidad una espiritual, y estaba dispuesto a comprarlo a cualquier precio. Yan estuvo pensando por un momento. Se preguntó ¿cómo sabía el hombre sobre la calabaza? El hombre dijo que podía curar algunas enfermedades incurables, y era extremadamente rara. Los aldeanos le habían hablado de la calabaza, y le dijeron que fuera a la casa de Yan. Yan le preguntó al hombre cuánto dinero podía pagar por la calabaza. El hombre levantó sus 5 dedos, y ofreció comprar la planta a un alto precio. Uno que estaba más allá de la imaginación de Yan. 500,001. Yan estaba sorprendido, era una cantidad tremenda de dinero para él. El hombre convenció a Yan de venderle la calabaza, dijo que la calabaza podría tener un bajo valor para Yan, pero para él, era completamente lo contrario. Apareció un escenario de enorme riqueza, justo ante los ojos del joven. El hombre continuó diciendo que ayudaría a Yan a convertirse en el hombre más rico del pueblo, si aceptaba venderle la calabaza. Pero Yan tenía que llevarlo al bosque y mostrarle dónde estaban calabazas como esta. Por supuesto, Yan ganaría una alta comisión por llevar al hombre al lugar. Yan no dudó en aceptar la oferta. Las cosas sucedieron tan rápido que él no supo qué hacer, excepto aceptarlo con gusto, pero el hombre quería ir al bosque en ese mismo momento. Lo cual sorprendió a toda la familia, ya que no era buena idea ir al bosque en medio de la noche. Yan se negó a llevarlo al bosque, porque se sentía incómodo dejando a su esposa e hijo en casa a esa hora. Así que sugirió esperar hasta que saliera el sol, y luego partirían. Pero el hombre dijo que no podía esperar, incluso ofreció aumentar el precio por la calabaza, si Yan aceptaba llevarlo al bosque de inmediato. Ahora Yan no podía perder esta oportunidad única en la vida, aceptó la oferta del hombre, y se despidió de su esposa e hijo antes de irse al bosque. Les recordó que cerraran la puerta, y les dijo que volvería pronto. Entonces Yan y el hombre comenzaron su viaje. Con una expresión preocupante en su rostro, la esposa le dijo a Yan que tuviera cuidado, ya que sería peligroso ir al bosque tan tarde. Yan tranquilizó a su esposa diciendo que volvería a casa pronto. La mujer sostenía a su hijo en brazos, y miró a su esposo con ojos ansiosos. Se veía insegura al sentir algo misterioso sobre el hombre. Los dos observaron a Yan y al extraño, mientras se dirigían hacia el bosque, hasta que su figura se desvaneció en la oscuridad.
Esa noche, mientras una mujer arrullaba al niño para dormir, seguía pensando en su esposo. El sol había salido pero Jan no había regresado. Sintiendo que algo malo había sucedido, les contó a los aldeanos sobre el incidente y les pidió que la ayudaran a encontrar a Jan. Los aldeanos aceptaron ir al bosque, a buscar a Jan y al hombre misterioso, ya que también creían que había algo peligroso y poco confiable en el hombre, así que se fueron al bosque. Cuando habían llegado, se dividieron en grupos más pequeños, y se fueron en diferentes direcciones, buscando a Jan. Los aldeanos gritaron su nombre, sus voces resonaron por todo el bosque, pero no hubo respuesta de él. No fue hasta el mediodía cuando todos estaban cansados, un grupo de jóvenes había presenciado una escena aterradoramente impactante, todos estaban asustados al ver la escena ante sus ojos, era tan brutal y terrible. Mientras la esposa de Jan se acercaba a la escena, no pudo contener sus lágrimas y estalló en llanto, llorando fuerte. El hombre misterioso había matado a Jan, su cuerpo apoyado contra un árbol, la boca abierta de miedo mientras sus ojos estaban muy abiertos. La esposa corrió hacia su esposo muerto, lo abrazó mientras gritaba de dolor extremo. Una atmósfera sombría impregnaba todo el bosque. Los aldeanos estaban decididos a encontrar al hombre misterioso para vengarse de él. Había una alta probabilidad de que aún estuviera en el bosque. Los aldeanos se separaron en grupos más pequeños, buscando al hombre. La mirada intensa y furiosa era visible en sus rostros. Un aldeano encontró una pista sobre el hombre. Siguió buscando mientras el hombre caminaba un poco más. Gritó en voz alta y cayó al suelo. Como si hubiera presenciado algo realmente aterrador, los otros aldeanos corrieron a ver qué había sucedido. El joven señaló el lugar donde acabábamos de ver los horrores. Todos estaban en shock al ver la escena ante sus ojos. El hombre misterioso había muerto. Él se recostó junto a las raíces del árbol, con la boca bien abierta igual que Jan. Sin embargo, todavía sostenía firmemente la calabaza que Jan había mostrado a los aldeanos. La expresión en su rostro era extraña, pero aterradora. Por la expresión de su cara, se podía notar fácilmente que el hombre había presenciado algo realmente aterrador. Mientras mantenía la calabaza con él, todos estaban asustados. En solo una mañana, los aldeanos habían encontrado 2 cuerpos sin vida en el bosque. Había una fuerte probabilidad de que el hombre fuera asesinado por los fantasmas en el bosque. Los aldeanos creían que era un castigo justo para el hombre, ya que él había matado a Jan de una manera tan brutal. Mientras el anciano terminaba de contar su historia, Fong le preguntó, ¿y qué pasa después de eso? ¿Quién era el hombre misterioso? El anciano respondió tranquilamente, era un saqueador de tumbas del sur, que se especializaba en comerciar con cosas espeluznantes. Fong expresó su asombro. ¿Cómo supiste tanto sobre la calabaza? El anciano entonces confesó que su maestro le había contado sobre sus usos mágicos, pero él nunca creyó realmente en eso. Que esas calabazas espeluznantes pudieran absorber las almas de los muertos, aunque podían curar muchas enfermedades incurables, eran extremadamente peligrosas. Los dos llegaron entonces al final del bosque. En ese momento Fong se dio cuenta de que habían llegado al lugar donde descubrió lo de la calabaza y la flor blanca. Tanto Fong como el anciano vieron las largas raíces tendidas en el suelo. El anciano metió la mano en su bolsillo y sacó un cuchillo, hizo un corte en una de las raíces, del corte brotó una savia blanca. El anciano le dijo a Fong que aplicara la savia blanca en su cara, y en las úlceras. El anciano miraba las raíces de los árboles. Lo miraba con preocupación. Creía que si las raíces de los árboles seguían desarrollándose, habría otras calabazas creciendo en el bosque. Entonces el hombre recordó de repente que tenía un libro de su maestro, que ilustraba la forma de eliminar estas raíces de árbol. No esperaba que un día tendría que usarlo. A la mañana siguiente, Fong fue a la casa del anciano. Los dos llevaban cestas de bambú cargadas con un polvo amarillo, que había hecho el anciano mismo. Entonces se dirigieron de nuevo al bosque. Cuando llegaron al lugar, el anciano esparció el polvo sobre las raíces de los árboles. Curiosamente, al esparcirse el polvo sobre ellas, las raíces rápidamente se marchitaron y murieron. Fong también lo siguió para hacer lo mismo. Todas las raíces de los árboles se marchitaron y murieron. El anciano luego sacó un incensario, luego encendió 3 varitas de incienso. Hizo un altar para honrar a las almas que vagan en su bosque, y también liberarlos. La atmósfera en el bosque, de repente se volvió más cálida y fresca. Los dos bajaron la montaña. Después de terminar su trabajo en el bosque, las raíces de los árboles renacieron una vez más.
Se envolvieron alrededor de los grandes troncos, y brotaron una flor blanca. Una mañana, el departamento técnico de la zona industrial de repente se llenó de actividades. Ya eran las 9:12 de la noche, pero Jan no aparecía por ningún lado, lo que despertó la curiosidad de los dos trabajadores. Uno de ellos dijo que Jan había salido del trabajo temprano por el cumpleaños de su novia ayer, así que podría ser que el tipo se hubiera quedado dormido. Tan pronto como el hombre terminó su frase, vio a otro hombre apresurado y con aspecto preocupado mientras les daba malas noticias. Su frente goteaba de sudor. Les dijo a todos que Jun había sido llevado de urgencia al hospital, ya que estuvo involucrado en un accidente. No hace falta decir que todos corrieron al hospital para ver a su amigo. Cuando llegaron al lugar, se sintieron aliviados al descubrir que Jan no estaba en estado crítico. Rápidamente preguntaron a los doctores sobre su situación, mientras todos se sentían preocupados cuando oyeron que Jan había caído de un piso alto. Jan yacía en la cama con la cara cubierta de moretones y cortes, luciendo triste ya que no podía mover su cuerpo. Dos de sus amigos le preguntaron qué había pasado. Jan dilató los ojos. Se veía asustado mientras les contaba sobre su encuentro con un fantasma. Ayer, el hombre fue invitado a una fiesta de cumpleaños, ya que se encontró con la mujer a quien una vez amó, y descubrió que ella se había casado. Jan había bebido un poco de más. Sintiéndose ebrio, el hombre se despidió de sus amigos, y luego caminó de regreso a casa. Jan se tambaleó todo el camino a casa. Ni siquiera sabía si estaba tomando la dirección correcta. Mientras el hombre caminaba un rato, se detuvo junto a un sitio de construcción y descubrió que la carretera delante estaba en reparación, debido a su mal estado, pero Jan siguió caminando porque estaba demasiado borracho. Se topó con un cartel y cayó junto a un agujero. Jan se asustó de inmediato, estaba muy cerca de caer en el agujero. Se arrastró cerca y miró hacia abajo. Su profundidad le asustó al instante. Había rocas y acero en el fondo del agujero. A pesar de tener miedo, Jan se sintió bendecido ya que acababa de escapar de la muerte, se levantó con rabia y liberó todas sus emociones reprimidas hacia el letrero, mientras lo pateaba por el pasillo. Al llegar al fondo, el hombre se rió cínicamente, ya que estaba encantado de quitarse eso de la vista. De repente, Jan quiso vomitar. El tipo aparentemente había bebido demasiado. Se fue a una esquina y vomitó. Mientras un hombre terminaba su asunto, se sentía tan cómodo. Sin embargo, justo en ese momento Jan escuchó el sonido de una motocicleta detrás de él. Se vio a una pareja conduciendo hacia el sitio de construcción a alta velocidad. Jan se dio la vuelta en pánico, al darse cuenta de que los dos se dirigían hacia el gran agujero, pero tan pronto como el hombre pudo reaccionar a eso, se escuchó un ruido fuerte. Presumiendo que algo terrible había ocurrido, Jan se acercó al lugar, y la escena ante sus ojos lo aterrorizó de inmediato. Una expresión terrible apareció en su rostro. El sudor le corría por las mejillas mientras apretaba los dientes, sabiendo que había cometido un error fatal. La pareja había caído por el pasillo. Sus cuerpos yacían inmóviles en un charco de sangre. Su bicicleta había sido gravemente dañada. Los dos habían muerto en el lugar. Y lo que se vio en el lugar era extremadamente aterrador. Jan corrió rápidamente después de presenciar el incidente, aunque no era su único propósito. Sus acciones habían causado directamente que los dos murieran trágicamente. Cuando finalmente regresó al edificio de apartamentos, abrió suavemente la puerta, con cuidado de no despertar a nadie, mientras rezaba para que nada malo le sucediera. Se acostó en su cama sintiéndose temeroso, temblando, suplicando por misericordia. Incluso se tranquilizó a sí mismo diciendo que nada malo pasaría, ya que no era completamente su culpa. A la mañana siguiente, mientras sus amigos se habían ido temprano al trabajo, Jan todavía estaba medio despierto. Intentó dormir un poco más, y esperó que lo que ocurrió anoche fuera solo un mal sueño suyo. Sin embargo, unos momentos después, escuchó algo gruñendo detrás de él, y la habitación fue tomada por una atmósfera inquietante, que le hizo cosquillas en la piel.
Al levantar la vista, el hombre se asustó instantáneamente por la escena horrible de la pareja muriendo en el pasillo. Anoche estaban cubiertos de sangre. Mientras gritaban fuerte y le amenazaban con matarlo, Jan gritó fuerte y se cubrió con su manta. Efectivamente eran ellos, estaban de pie junto a su cama, luciendo espeluznantes. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre abrió la boca ampliamente como si quisiera comerse a Jun vivo. Jun saltó instantáneamente de su cama, esquivó las afiladas uñas de la pareja muerta y corrió aterrorizado. Pero le era imposible hacerlo, ya que los dos estaban de pie junto a la puerta principal, así que se dirigió al balcón, ya que era la única forma de escapar. Jan miró hacia abajo, su corazón latía de manera irregular, mientras se encontraba en el 7º piso del edificio. No sería más que suicidio saltar desde esta altura. Definitivamente terminaría muriendo de la misma manera que la pareja muerta, pero no era lo único que lo asustaba ahora. Mientras un fantasma se acercaba a él con una mirada feroz, sus ojos estaban llenos de ira. El fantasma masculino extendió su brazo hacia Jan, revelando las uñas afiladas, mientras rechinaba los dientes al lanzarse hacia él. Jan retrocedió horrorizado al encontrarse en un rincón estrecho. Suplicó por misericordia, ya que no había otro lugar al que huir. Pero el fantasma masculino no dudó ni un instante. Lo empujó, para que cayera del balcón, como un acto de venganza por lo que había hecho la noche anterior. El empujón hizo que Jan perdiera el equilibrio y cayera del balcón. Jan estaba en extremo miedo. Levantó su brazo desesperado. Desde el balcón, el fantasma lo miraba y se reía demoníacamente. Sin embargo, fue afortunado que Jun cayera sobre una rama grande, lo que redujo en gran medida el daño de la caída. Gracias a la rama del árbol, el hombre aún sobrevivió después de la caída. Jan quedó inmóvil en el suelo, su cuerpo entero paralizado mientras miraba hacia arriba inconscientemente. No había nadie en el balcón. Después de estar tirado en el suelo durante aproximadamente una hora, fue encontrado por un guardia de seguridad y rápidamente llevado a un hospital. Mientras el joven contaba la historia a sus amigos con pesar, les dijo que no se preocuparan demasiado por él. Los dos amigos se quedaron asombrados al enterarse del trágico incidente. Rápidamente fueron al sitio de construcción y notaron que el agujero estaba siendo sellado por un trabajador de la carretera. El trabajador confirmó que había una pareja que desafortunadamente cayó en el agujero anoche, pero sobrevivieron y habían sido sometidos a un tratamiento especial. Los dos hombres se sorprendieron, luego fueron al hospital para verificar lo que el trabajador de la carretera les había dicho. Al llegar al lugar, una enfermera les dijo que efectivamente, una pareja fue llevada al hospital anoche. La mujer resultó levemente herida, pero el hombre estaba en estado crítico. Sin embargo, había salido adelante y poco a poco mejoraba. Los dos hombres luego fueron a las camas de la pareja. Todavía estaban vivos, lo que los confundió, ya que Jan había confirmado previamente que la pareja no había sobrevivido. La historia vengativa que le habían contado a Jan ya no tenía sentido. Ahora empezaban a dudar si era solo una pesadilla de él. Debía haber una gran probabilidad de que Jan hubiera alucinado y se sintiera disgustado por sus pecados, un efecto causado por el exceso de alcohol que consumió esa noche. Mientras era atormentado por la escena en el sitio de construcción, él había saltado del balcón y cayó al suelo. Esta es una verdadera historia de terror que una vez me sucedió. Ese día, para celebrar la exitosa realización de la nueva construcción, entreteniendo al pueblo, le pedí a mi hermano gemelo que tomara unas cervezas conmigo. En realidad fue este chico quien me ayudó a llevar a cabo la construcción fácilmente del puente principal del pueblo.
De regreso en los días en que fui a la ciudad para recibir educación en construcción, y mientras él se quedaba en su ciudad natal trabajando como gerente, mientras bebíamos, recordamos nuestros recuerdos del pasado. Siempre habíamos estado cerca cuando éramos niños. Mi hermano me preguntó por nuestros padres, ya que no los había visto en un tiempo. Le aseguré que estaban bien, y que lo extrañaban terriblemente, y que vendrían a visitarlo pronto. Pasamos toda la tarde bebiendo, hablando hasta que se hizo de noche. Como nos habíamos embriagado un poco, decidimos irnos a casa. Mi hermano sugirió caminar a su casa, ya que sería una buena manera de despejarnos rápido y además podríamos hacer un poco de turismo en el camino, ya que la zona de construcción estaba cerca de su casa. Estoy de acuerdo con su idea, ya que siempre quise dar un paseo por allí. Así que nos tambaleamos todo el camino a casa, brazo a brazo. No sabía si eran los recuerdos de la infancia, que se volvían tan vívidos para mí. En ese momento, de repente le dije a mi hermano que se bañara en el río conmigo. Era este río al que mi hermano y yo solíamos ir a bañarnos, en aquellos días. Juntos caminamos por la ribera. La suave hierba verde parecía tan poéticamente hermosa bajo la luz de la luna. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Nos quitamos la ropa en cuanto llegamos al río. Igual que en los días en que éramos niños, nadamos rápidamente en el agua. La atmósfera en el lugar seguía siendo la misma. Nada había cambiado desde el día que me fui a la ciudad. Después de nadar un rato, seguimos empapándonos en el agua. De repente, el agua se volvió más fría, lo cual me pareció extraño. Le pregunté a mi hermano sobre ello, pero rápidamente me tranquilizó, diciendo que era solo un fenómeno normal. Mientras lo escuchaba, algo me sorprendió ante mis ojos. En un momento, vi a un niño aparecer detrás de mi hermano de manera aterradora. Soltó una sonrisa que le llegaba hasta las orejas. Sus ojos eran blancos como la muerte y su rostro extrañamente pálido. Parecía sin vida. Me froté los ojos, intenté recuperar la compostura, mientras me aseguraba de que solo era una alucinación. Al verme actuar de manera extraña, mi hermano me preguntó si estaba bien. Le dije que vi algo detrás de él, pero en ese momento la superficie del agua estaba tranquila, y no había nada fuera de lo común sucediendo. A medida que el agua se volvía cada vez más fría, apresuré a mi hermano para que nadara a la orilla rápidamente. Tan pronto como terminé mi frase, me sobresalté cuando algo heladamente frío tocó mis piernas. La sensación era tan realista, a pesar de estar bastante nervioso. No quería decírselo a mi hermano porque tampoco me creería. Mi premonición me decía que debía llegar a la orilla lo antes posible. Al ver la mirada ansiosa en mi rostro, mi hermano accedió a nadar hacia la orilla ya que le preocupaba que me resfriara. Mientras íbamos hacia la tierra, algo, de repente me agarró y me arrastró hacia abajo. Solté un grito aterrador, que de inmediato llamó la atención de mi hermano. Ahora que me hundía en el agua fría, solo se veían mis manos sobre la superficie mientras pedía ayuda. Justo en ese momento, mi hermano vino a rescatarme a tiempo. Sin embargo, había una fuerza misteriosa que intentaba arrastrarme hacia abajo otra vez. Era considerablemente mayor que la de un ser humano. Finalmente, mi hermano logró salvarme de la muerte. Me agarró fuertemente con uno de sus brazos, luego usó toda su fuerza para llevarme a la orilla. Cuando llegamos a tierra, me dejó acostar en la hierba mientras me hacía RCP. Después de la resucitación, poco a poco recuperé la conciencia. Mi hermano me ayudó a levantarme, y luego me preguntó qué había pasado. Le dije que había algo tratando de arrastrarme hacia el fondo, pero no tenía idea de qué era. Le dije que debía ser algo espeluznante, que asumí era el fantasma que había visto anteriormente de pie detrás de él, que causó el incidente. Señalé la moretón cerca de mi tobillo. Todavía había una marca negra, que tenía la forma de una mano humana dejada en ella. Qué aterradoramente clara se veía la marca ahora. Mientras recordaba todo, recordé mirar hacia abajo mientras me arrastraban. Y vi algo que seguramente me atormentará por el resto de mi vida. Esa criatura espeluznante me miraba, y soltó una sonrisa demoníaca. Parecía el cadáver de un niño. Me agarró las piernas con fuerza y miró dentro de mi alma.
como si quisiera comerme vivo. Pero lo que era aún más aterrador era que el niño me parecía bastante familiar. Estábamos aterrados por lo que acababa de suceder, pero ninguno de nosotros tenía una explicación para que la criatura apareciera y tratara de matarme esa noche. Más tarde regresé a mi ciudad. Un día, mientras disfrutaba de una sauna, algo me agarró las piernas y tiró con fuerza, lo que me sorprendió, ya que las cosas sucedieron de manera tan inesperada. No pude hacer más que soltar un grito. Mientras me arrastraban a la piscina, una vez más, vi la sonrisa demoníaca de esa criatura espeluznante que encontré en el río esa noche. De alguna manera me había seguido hasta aquí, y trató de ahogarme otra vez. A pesar de ser arrastrado hacia abajo, aún era consciente de que las personas cerca corrían a ayudarme. Les tomó un tiempo sujetar mis manos y sacarme de la piscina. Todos estaban asombrados. No tenían idea de cómo me había metido en esa situación. Como sería algo fuera de lo común que alguien tuviera un accidente en la piscina, en esta sala de vapor, ya que el agua era poco profunda. De repente sentí una sensación extraña, como si algo familiar para mí se presentara aquí. Era él. Mi hermano gemelo. Estaba de pie junto a mí. Qué espeluznante fue eso. Recuerdo haber sido salvado por 3 personas, pero ahora solo 2 de ellas estaban aquí para ser vistas. ¿Era cierto que el otro tipo era mi hermano gemelo? ¿Qué demonios estaba pasando aquí? ¿Por qué ese fantasma seguía siguiéndome? Desde ese día, no me atreví a entrar al agua de nuevo, pues tenía miedo de ser asaltado por el fantasma. Fue él, mi hermano gemelo, a quien perdí en ese río hace 20 años. Podría haberlo salvado ese día fatídico, pero, en lugar de eso, lo dejé morir en ese frío lecho del río. Esta fue una historia extraña de un oficinista llamado Sam. Él era el gerente de ventas de una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Recientemente, Sam estaba preparando un plan de negocios para presentar a sus superiores. Para él, esto era un paso importante en su carrera, ayudándolo a avanzar. A partir de hoy ha pasado una semana desde que trabajó horas extras. No parecía haber un día en el que no llegara tarde a casa. Cuando toda la oficina ya se había ido, Sam se quedó solo para seguir trabajando. Miró cansadamente las palabras que corrían frente al escritorio de la computadora, y luego, perezosamente y sin poder hacer nada, se recostó en su silla, miró hacia la bombilla en el techo, con sus ojos oscuros y letárgicos por la falta de sueño. Sam se estiró y se volvió a mirar el reloj en la pared. Casi era medianoche. El trabajo parecía estar casi terminado. Sam lo vio. Así que se levantó y rápidamente se puso su abrigo, dejó el trabajo a un lado por un momento y salió de la oficina. Caminó solo bajo las luces parpadeantes de la calle. Mientras caminaba pensaba en su vida. Después de un rato, de repente, su estómago rugió, de repente recordó todo el día porque estaba tan concentrado. Todavía no había comido nada. Se metió en un callejón. Al final de la calle, había una tienda de conveniencia abierta a las 24 horas. ¡Qué mala suerte! Hoy su tienda familiar estaba cerrada otra vez. Toda la calle estaba completamente a oscuras. Solo había un puesto de crepes al final de la calle. A Sam le llamó la atención ese puesto de crepes. Se sorprendió al ver el viejo carrito colocado en la esquina oscura. Era la primera vez que veía el carrito de cangrejos colocado aquí. Suspiró de alivio.
Al menos todavía había un carrito de comida a la venta. Caminó cómodamente frente al carrito de crepas, llamando al vendedor. Esperó un momento, y una anciana jorobada salió del carrito de crepas, diciéndole que solo quedaba uno. Él asintió en señal de acuerdo. Después de eso, la anciana usaba sus movimientos lentos para hacer pasteles para él. Mirando a la anciana, él también sabía que no podía pedir más. Mientras hacía pasteles, la anciana le preguntó sobre su vida. Sam también le contestó felizmente. Le contó sobre su trabajo y la razón por la que llegó a casa más tarde hoy. Él se quedó mirando la hábil operación de la anciana, haciendo pasteles frente a sus ojos, con un poco de interés y atracción en su corazón. Ella vertió la masa del pastel en la sartén, la cubrió con una capa suave. Sus movimientos eran muy hábiles. Se veían muy agradables a la vista. El aroma del pastel se elevaba, pasó por la nariz de Sam. Él olió el aroma en su corazón, anticipando lo delicioso que sería este pastel. Su mano estaba en su estómago, como si quisiera detener el hambre que le gritaba por dentro. Mientras esperaba, también preguntó con curiosidad a la anciana por qué sus hijos y nietos la dejaban estar vendiendo esto tarde en la noche sola. Ella sonrió tristemente y le dijo que no tenía hijos. Después le entregó un crepe aún caliente, fragante, con una actitud suave y amable. Él tomó cortésmente el pastel de su mano, sonrió y pagó felizmente. Ella recibió una gran cantidad de dinero de la mano de Sam, un poco confundida en su corazón. Al ver que Sam también le sonrió amablemente y le dio el cambio. Y luego a la izquierda, Sam no pudo contener su hambre, así que dio un gran mordisco al pastel, sintiendo el alivio y la relajación en su corazón. Luego se volvió hacia la carretilla de crepes, como si quisiera enviarle un cumplido a la anciana sobre el sabor del pastel, pero cuando se dio la vuelta, quedó completamente asombrado. Frente a él había un espacio oscuro. La anciana y un carrito de crepas también desaparecieron de repente, por razones desconocidas, como si nunca hubiera vendido pasteles aquí. Sam vio esto muy sorprendido. Corrió hacia el callejón para ver a dónde podría haber ido tan rápido la anciana, pero cuando llegó allí no podía creer lo que veía. Frente a él apareció un callejón sin salida. Al final del callejón había basura y bolsas de desechos. No había ninguna señal de por dónde había ido la anciana. Le resultaba difícil entender cómo podía la anciana ir tan rápido. Así que tomó el pastel de cangrejo en su mano, al ver que todavía no desaparecía, así que seguro que no vio un fantasma. Tomó un gran bocado, era sorprendentemente delicioso, no como un pastel hecho por el diablo. Sam devoró el pastel en su mano, y pensó en la extraña cosa que acababa de encontrar. Entonces Sam también se fue a casa, porque ya era tarde en la noche. Todavía no podía dejar de pensar en lo que acaba de suceder. Al día siguiente se despertó en su habitación. La historia de ayer sobre la anciana ya no le importaba. Se cambió de ropa y se apresuró en su camino. Mientras caminaba se encontró soñando despierto de manera extraña, sobre el anhelo que tenía por el sabor del pastel de ayer. Así que se metió en un callejón familiar para ir con la anciana que le vendió pasteles anoche. Pero por alguna razón, esta mañana no vio a la anciana. En su lugar, el lugar de venta de pasteles de la anciana, tenía a un anciano sentado allí, vendiendo maíz. Parecía viejo. Sam se acercó para hacerle algunas preguntas al anciano. Señaló el lugar donde estaba el carrito de crepas de la anciana, preguntándole al anciano sobre el paradero de esa anciana, que vendía crepas. El anciano se sorprendió al preguntar quién era Sam, por qué había ido a buscar a la anciana. Así que Sam le contó al anciano cómo la había conocido la noche anterior. Tras escuchar esto, el anciano se alarmó cada vez más. Le dijo fríamente a Sam con voz firme: «Ella falleció hace mucho tiempo». Sam no podía creer lo que escuchaba. Mirando al anciano con asombro, viendo que el anciano también le invitaba a Sam a sentarse y a contarle la historia sobre la anciana. Nadie aquí conocía a esa anciana. Ella vendía crepas aquí cuando él era joven.
En ese tiempo, la anciana vendía pasteles al principio de la calle. El sabor de sus pasteles era muy delicioso. Parecía que no había un día que no hubiera gente enfrente del puesto de crepes. Los trabajadores, por lejos que estuvieran, una vez que habían probado su pastel, tenían que volver otra vez. Todos los que terminaban de comer su pastel podían escucharla hablar y cuidar, así que el ambiente alrededor de su pastel siempre estaba lleno de risas y alegría. Ella vendía desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Su casa estaba ubicada bastante lejos de aquí. Después de vender, a menudo regresaba a casa sola. Nadie sabía dónde estaban sus hijos, la gente solo sabía que vivía sola. Vivía con un grupo de niños que no sabían si eran sus nietos o los niños de la calle que adoptó. Cada vez que llegaba a casa, traía crepas para ellos. Para un grupo de niños, era el regalo más precioso del mundo. Los niños recibieron crepas de la anciana y, felizmente, las compartieron entre ellos. Para ella, verlos comer y beber era la mayor felicidad. Pero ese día era diferente a los demás. Al mirar a los niños comiendo y jugando felices entre ellos, de repente sintió un poco de tristeza e inseguridad en su corazón. Les dijo en voz baja a esos niños todo lo que era necesario, y dijo todo lo que quería decir y se despidió. Los niños la oyeron decir eso, y de inmediato estallaron en llanto. Corrieron a abrazarla como si quisieran mantenerla con ellos, sin dejarla salir de la escena. Ese día conmovió a muchas personas que lo presenciaron, también hasta el punto del dolor. A la mañana siguiente, lo que fuera que viniera sucedería, sus clientes habituales llegaron a su carrito de crepas como de costumbre para comprar pasteles. El carrito ese día seguía en el mismo lugar de siempre, pero llamaron y ella no respondió. Todos estaban curiosos, se acercaron a echar un vistazo, y vieron que la anciana estaba sentada en el suelo, inmóvil, rígida, sin responder a los clientes como antes. Se preguntaban frenéticamente sobre la situación de la anciana, preocupados por cómo estaba. Una de las personas en la multitud la miró y rápidamente llamó a algunos otros para ayudar. Todos vieron que la situación parecía grave, así que corrieron desde afuera para averiguarlo. Todos la miraron con pánico. La anciana estaba sentada acurrucada en el suelo como de costumbre, pero esta vez, su rostro estaba pálido y rígido. Y ya no estaba respirando. Mientras hablaba, el anciano recordaba tristemente el pasado. Se arrepentía de que ya no hubiera más carretas de cangrejos. Después de escuchar, Sam también supo qué pasó anoche. Como esperaba, se encontró con un fantasma, pero solo porque ella quería vender pasteles. Después de conocer el final de la historia, Sam se despidió del anciano y continuó su camino hacia la oficina, dejando temporalmente de lado la historia sobre la anciana vendedora de crepes. La gente dice que en un pueblo de la región montañosa occidental, hay un rápido peligroso, con corrientes fuertes y una profundidad insondable. Se dice que bajo estas aguas, yace el palacio del Rey Dragón. Un día, dos amigos cercanos, Thing y Zung, pasaron por esta área después de beber. Aprovechando la oportunidad, Thing comenzó a contarle a su amigo sobre el gran palacio dragón. Dijo que existía debajo del río. Zung solo se rió tratándolo como una broma, y le preguntó a su amigo cómo podía creer en tales tonterías. Thing entonces le advirtió seriamente que tuviera cuidado con sus palabras. El rey dragón podría arrastrarlo para convertirse en un sirviente. Mientras los dos continuaban caminando, Thing de repente gritó y señaló hacia el agua, habiendo visto justo a un pez gigante. Bajo el agua cristalina, un pez enorme flotaba en silencio. En su emoción ebria, Sin saltó inmediatamente al agua
intentando atrapar al pez gigante. Pero en el momento en que tocó el agua, Singh fue instantáneamente arrastrado por la fuerte corriente. Zoom había escuchado antes que había un hombre misterioso en la zona. Con habilidades de natación extraordinarias, solo él podía salvar a alguien de aguas tan traicioneras. Sin dudarlo, Zoom se apresuró a encontrar al hombre y le suplicó que rescatara a Singh. El misterioso hombre, que estaba borracho en ese momento, se rió y aceptó ayudar, pero exigió 10 jarras de vino como pago. Sung aceptó rápidamente, diciendo que si significaba salvar a su amigo, incluso 100 frascos valdrían la pena. El hombre asintió y pidió a Zong que ayudara a llevar el vino a la orilla del río. Al llegar al río, comenzó a beber un frasco tras otro. Bebió 7 u 8 frascos seguidos, y luego, tambaleándose un poco, se acercó lentamente al borde del agua. De repente, saltó a la corriente furiosa. Zung se quedó en la orilla esperando ansiosamente, pero el hombre no salió a la superficie durante mucho tiempo, lo que lo fue preocupando cada vez más. Casi media hora después, el hombre finalmente emergió del agua. Al ver que el hombre había regresado solo, Zung quedó devastado, creyendo que su amigo se había perdido para siempre. El hombre misterioso se sentó en la orilla arenosa con un suspiro. Explicó que había encontrado a Singh en el fondo del río, pero por más que intentaba, no podía levantarlo. El hombre entonces bebió unos cuantos jarras más de vino, diciendo que el alcohol calentaría su cuerpo, y estaba decidido a volver a sumergirse una vez más. Con eso, volvió a lanzarse al agua. No mucho después, emergió de nuevo, esta vez, arrastrando a una persona con él, con un zumbido. Una vez que regresaron a la orilla, Sung llamó frenéticamente el nombre de Singh, y lo sacudió. Después de un rato, Singh recuperó lentamente la conciencia. Cuando le preguntaron qué había sucedido, Singh afirmó que había visto el Palacio del Dragón. Relató cómo, después de saltar para atrapar el pez, terminó aferrándose a su espalda mientras se movía por el agua. Eventualmente, lo llevó frente a un majestuoso palacio bajo el río. Sin embargo, las puertas del palacio estaban custodiadas por soldados que se negaron a dejarlo entrar. Sin otra opción, Singh solo pudo sentarse y observar cómo 2 sirenas jugaban al ajedrez. Después de eso, perdió el conocimiento, y no recordó nada más. Zong creía que la historia de Singh era simplemente una alucinación, provocada por su experiencia cercana a la muerte, pero Singh seguía convencido de que había visto realmente el Palacio del Dragón. Esta historia trata sobre un agente inmobiliario llamado Igo. Hoy tenía una reunión importante con un terrateniente adinerado. El terrateniente corrió a saludarlo en cuanto entró en la casa, y con atención sirvió té para invitarlo. Igo se acercó tímidamente y preguntó brevemente por la mansión. 2 personas hablaron sobre el contrato y el acuerdo de comisión, así como el precio de venta. A pesar de que se había tomado la decisión, el propietario parecía estar deprimido. Igo no prestó mucha atención a eso. Lo único que le preocupaba era la ganancia que obtendría. Le presentó al propietario un contrato completado, y esperó una respuesta. Mientras tanto, el ambiente en la sala de estar se había deteriorado. Igo sintió una sensación de escalofrío. De repente, la puerta de la sala se abrió de golpe. Cuando él se giró ligeramente para echar un vistazo, preguntó inocentemente al arrendador sobre el estado de las instalaciones, infraestructura y la calidad de esta villa, para realizar una evaluación. Pero el propietario no mostró preocupación, simplemente afirmó que estaba dispuesto a vender a cualquier precio que Igo considerara razonable. Igo se sorprendió por esto. De repente escuchó un sonido extraño fuera del corredor. Antes de que Igo pudiera preguntar qué estaba pasando, el propietario le entregó el contrato y explicó lo que necesitaba ser revisado antes de preguntar cuándo podía reanudar la firma. Igo recibió el contrato,
Memorizó cuidadosamente la solicitud del cliente, y luego salió rápidamente. El propietario también lo envió a la puerta. En el camino hacia la puerta notó aire frío que venía de esta casa. Como si algo extraño estuviera sucediendo, aparentemente, tenía la sensación de que este casero le estaba ocultando algo. Desvió su mirada hacia un pequeño rincón de la sala. Algunos juguetes viejos para niños habían sido dejados en el rincón. Ego le resultaba difícil de comprender, pero luego dejó de lado la historia sobre esta casa, y salió tranquilamente a pasear. Una brisa fría sopló suavemente en su espalda. Mientras se acercaba a la puerta, Igo tuvo la impresión de que alguien lo estaba mirando. Luego giró la cabeza para mirar otra vez esa casa. Cuando se dio vuelta, había una pequeña sombra de pie en la ventana superior. La cara parecía la de un niño pequeño con ojos oscuros y piel pálida. Igo lo miró con sorpresa, sintiendo que algo estaba mal. El casero le dijo que no tenía esposa ni hijos. ¿Cómo es que había un niño allí? Pero pronto descubrió que su preocupación era inútil. Así que Igo caminó directamente hacia la puerta para continuar con su trabajo, donde el niño lo observaba en silencio. Era extraño que acabara de salir de la villa no hace mucho tiempo. El propietario lo llamó de vuelta con una actitud muy urgente, exigiendo que quería concluir el contrato lo antes posible. Iga regresó a la villa por su cliente. Se paró frente a la casa y tocó el timbre suavemente, pero tardó mucho en responder el viejo propietario. Había estado esperando afuera durante mucho tiempo. Golpeó la puerta y gritó en voz alta, porque sus instintos le decían que algo malo había sucedido, pero no funcionó. Descubrió que la puerta no estaba cerrada con llave mientras tocaba. Empujó con curiosidad preguntándose, ¿a dónde podría ir este anciano? ¿Por qué el propietario no cerró la puerta? Si salía, echara un vistazo a la habitación, oyó los dolorosos gemidos del propietario, llamando su nombre. El propietario apareció cubierto de sangre frente a él. Algo le había cortado la espalda, y corría hacia Igo con miedo. Buscando ayuda, aterrizó sobre el cuerpo de Igo. Ego levantó al anciano, preguntándole reflexivamente qué acababa de pasar. El anciano gimió con pánico extremo, dijo que alguien quería matarlo. Igo tuvo la oportunidad de mirar detrás del arrendador cuando cayó sobre él, pero era mucho más extraño de lo que él pensaba. Detrás de ellos había una habitación vacía sin nadie, sin huellas, y sin indicios de que alguien más que el dueño estuviera presente. Él entró en pánico, y llevó al anciano al hospital. Afortunadamente la herida era leve, y recuperó la conciencia en unos minutos. Su cuerpo entero estaba envuelto en vendas blancas y ojos cansados lo miraban. Cuando Igo le preguntó sobre el incidente, sus ojos revelaron un poco de tristeza y remordimiento. El viejo casero llamó a Igo para que se acercara a él, y luego le contó con tristeza toda la historia. Comenzando con una mala decisión que tomó hace un año. Era un empresario fracasado. En ese momento, la empresa estaba al borde de la quiebra. Todos los proyectos en los que invirtió habían fracasado por completo, que terminó con las manos vacías. Durante una copa con un amigo, le aconsejaron salvar el negocio, un truco muy útil que aprendió mientras viajaba en Tailandia, que consistía en invitar a Kumantong a rendirle culto en su casa. El demonio infantil era un cuerpo fetal temido que se colocaba en una estatua, luego lanzaba un hechizo para calmar el alma, y que pudiera permanecer en este mundo, para salvar y bendecir al adoptado, que se consideraba que era sus padres biológicos, porque era pobre, y estaba atrapado en ese momento. Escuchó a su amigo, y viajó a Tailandia, para solicitar una estatua de un demonio infantil para adorar en casa. Al principio todo se hizo realidad. El diablo le proporcionó todo lo que deseaba. El dinero seguía entrando en su bolsillo. Sus socios anteriores lo habían rechazado antes. Ahora también regresaba a la colaboración. Algún tiempo después, conoció a una hermosa joven. Los dos se casaron rápidamente poco después. La esposa quedó embarazada. El médico en la ecografía dijo que era un niño sano. Durante el embarazo, la esposa siempre tuvo la sensación de que había algo muy inseguro, especialmente cuando pasaba por el altar del diablo, que él había colocado en la casa.
Una vez la esposa pasó junto al altar del Kumanpang, miró ligeramente hacia arriba al altar. De repente vio que la cara del demonio había cambiado. Mirándola fijamente, se lo contó a su esposo sobre esto, pero no solo no le importó, sino que también lo consideró una broma. Porque ella no podía dormir, la esposa bajó las escaleras sola, como si alguien la obligara a hacerlo, solo unos pasos, y una gran fuerza detrás de ella la empujó. En pánico giró la cabeza para ver qué había detrás de ella. Vio al demonio infantil de pie en las escaleras, mirando su mirada asesina en sus ojos. Cayó por las escaleras estrellando su cuerpo contra el suelo. Estaba inconsciente y sangrando profusamente. Después de eso, no solo no pudo mantener el embarazo, sino que también perdió su capacidad de quedar embarazada nuevamente. La pareja comenzó a pelear desde ahí. Él no pudo aferrarse a ese matrimonio roto por más tiempo, así que la vio salir de la casa con una maleta. Desde entonces, su carrera también había tomado un rumbo descendente. Perder a su esposa y a su familia fue lo suficientemente devastador como para que no pudiera mantener su carrera. Para sobrellevar su dolor, recurrió al alcohol. Hasta que un día, cuando regresó a casa, borracho, miró la estatua de Kumanzon en el altar y se enfureció. Culpó a Kumanthong por arruinar su vida y quedó atrapado. Así que levantó la mano, con la intención de romper la botella de vino en la cabeza del demonio, para destruir la estatua. Pero un rayo de luz turquesa le disparó. Antes de que pudiera hacer nada, en su lugar, golpeó una botella de vino contra su cabeza. La sangre salpicó y le dolía la cabeza como el infierno. Recuperó la compostura, mirando alrededor mareado, sin entender nada. Cuando levantó la vista hacia el altar, notó que la lengua Kuma se había transformado, y ahora le miraba con una suave sonrisa fantasmagórica. Hasta que hoy decidió quedarse en casa, y llamó a Igo para hablar sobre la venta de esta casa. Mientras hablaba, un cuchillo afilado del mesa se lanzó hacia él. Tuvo la suerte de evitar la punta del cuchillo, pero el cuchillo le cortó profundamente una de las mejillas. Sin darse cuenta miró hacia el techo, y notó el Kuma flotando en el aire. Ese demonio lo estaba mirando. Sus ojos eran blancos y estaban bien abiertos, y tenía una expresión hostil en su rostro. El demonio entonces lanzó un hechizo que hizo que sus muebles volaran, y luego lo lanzó como una piedra, dejándolo incapaz de esquivar. El Ego se sintió paniqueado después de escuchar la historia, y preocupado por el contrato con su casero. Se despidió del casero, y luego se fue en silencio. Siguió pensando en la historia de terror que acababa de escuchar mientras conducía. Pasó junto a una mansión que alguna vez se pensó que sería una gran oportunidad para él. No pudo evitar preocuparse cuando vio la cartelera frente a la casa. Ego se detuvo un momento antes de dar un paso más cerca. El pequeño demonio seguía mirándolo desde arriba, justo en la ventana, pero su sonrisa se había vuelto más fantasmal que nunca. Esta extraña historia ocurrió en la primavera, cuando el pueblo bullía de vida. Por todas partes, había una atmósfera de alegría, del festival de flores y los fuegos artificiales. Las calles estaban animadas y bulliciosas con vendedores y compradores. Gente de todas partes vino a admirar las flores y disfrutar del paisaje. Sin embargo, en medio de este entorno alegre y vibrante, las paredes estaban llenas de carteles de personas desaparecidas. Estos carteles de personas desaparecidas estaban densamente agrupados. La mayoría de ellos mostraban imágenes de mujeres jóvenes y niños. Dentro de la taberna la gente estaba charlando. Se plantearon muchas teorías. Algunos creían que las víctimas habían sido secuestradas, mientras que otros suponían que habían sido atraídas a organizaciones oscuras, especialmente las jóvenes y los niños. Incluso había más rumores.
uno de los cuales afirmaba que habían sido secuestrados por un grupo siniestro. Sin embargo, nadie sabía cómo operaba esta organización, o lo que hicieron con las personas que capturaron. Todo era especulación según algunos relatos. Había demonios que usaban comida deliciosa, dinero o joyas para atraer a la gente. Los que eran crédulos o se dejaban tentar fácilmente serían atraídos. Una vez que aceptaban o consumían esas ofrendas, perdían inmediatamente el sentido, volviéndose presas indefensas. Incluso había rumores sobre una especie de magia oscura llamada creación de bestias, que los demonios podían usar para convertir humanos en animales. Todos estaban sorprendidos, y se preguntaban si esa magia negra realmente podía existir, ya que todo esto eran solo rumores. Nadie lo había presenciado personalmente. Mientras la gente seguía murmurando, un hombre extraño apareció afuera y entró al mercado. Este hombre actuaba de manera bastante misteriosa. Llevaba un sombrero que le cubría la mitad de la cara y guiaba varias mulas y caballos. Cuando llegaba a una posada, el personal se acercaba rápidamente a él con alegría, preguntándole si quería descansar un rato o quedarse a pasar la noche. El hombre dijo que quería quedarse a pasar la noche. Pero, primero, él dejaba las mulas y los caballos aquí para ir a recoger algunas mercancías. Luego regresaba y el personal tomaba las riendas con entusiasmo, y aseguraba al huésped que podía confiar en ellos para cuidar de los animales. Mientras él cumplía su recado, cuando el huésped estaba a punto de irse, se volvió y recordó varias veces al personal que dejara descansar y comer a los animales, pero absolutamente no darles agua. Después de decir eso, el invitado se dio la vuelta y se alejó, dejando al miembro del personal desconcertado y confundido. El asistente del posadero susurró a los caballos, quejándose de que su amo era tacaño por no dejarles beber agua en un clima tan caluroso. Le preocupaba que se enfermaran y que él fuera el culpable. Al mediodía el sol ardía. Las mulas comenzaron a ponerse inquietas, haciendo que el ayudante del posadero se sintiera incómodo. Probó todo tipo de métodos, pero no pudo calmar a las mulas. Seguían quejándose y pateando sin parar. Sin otra opción, ignoró las instrucciones del huésped y buscó unos cubos de agua para verter en el abrevadero. Las mulas bebieron con avidez después. Todo se calmó, ya no había más ruidos. El asistente se sintió aliviado, exhaló profundamente y se dio la vuelta para irse. De repente, sucedió algo inesperado. Detrás de él apareció una espesa niebla de polvo y humo. Y dentro de ella, las mulas comenzaron a cambiar de una manera extraña. Las mismas mulas ahora se transformaron en jóvenes mujeres. Eran las personas que aparecían en los carteles de desaparecidos. El asistente nunca había presenciado una vista así. Estaba tan aterrorizado que sus piernas se doblaron y cayó al suelo. Pensó que debían ser demonios. En su pánico absoluto, se revolvió y rodó, para encontrar al posadero. El posadero era un hombre experimentado, y no entró en pánico. Rápidamente invitó a las mujeres a entrar. La mujer explicó, habían sido transformados en mulas y caballos por magia oscura, utilizada por un demonio. Dijeron que si el asistente no les hubiera dado agua accidentalmente, rompiendo el hechizo, no sabían a dónde los habrían llevado. Después de escuchar su historia, el posadero se dio cuenta de que el demonio probablemente regresaría. Le dijo al asistente que lo informara a las autoridades locales. Al recibir el informe, un equipo de oficiales se escondió alrededor de la posada, esperando a que el demonio regresara. No pasó mucho tiempo antes de que el demonio volviera, trayendo consigo algunas cabras. Al ver que las mulas habían desaparecido, cuestionó al asistente con enojo. El asistente dijo que las mulas habían sido llevadas al patio trasero. Luego invitó al demonio a entrar para tomar té y prometió mostrarle más tarde. Tan pronto como el demonio entró, los oficiales emboscadores saltaron y lo abrumaron. Antes de que pudiera reaccionar, el demonio fue capturado vivo en el acto, sin poder escapar. Todo lo que pudo hacer fue arrodillarse y dejar que lo ataran. Después de llevarlo al salón principal, el magistrado ordenó que se les diera agua a las cabras. Después de beber, apareció la misma inquietante niebla blanca, y las cabras instantáneamente se convirtieron de nuevo en niños. Los oficiales interrogaron inmediatamente al demonio, exigiéndole que revelara cómo realizaba la magia oscura, que convertía a los humanos en animales.
Por orden del magistrado, los soldados comenzaron a azotar al demonio, golpeándolo repetidamente en su cuerpo. A pesar del castigo brutal, el demonio se negó a confesar. Al final, incapaz de soportar más, fue golpeado hasta la muerte. En cuanto al método de realizar esa magia oscura, ya que nadie pudo extraer el secreto a tiempo, permanece para siempre desconocido. Ese día, mientras el departamento de policía recibía un informe importante de un instituto arqueológico, llegaron rápidamente al lugar. Señor King, el jefe del equipo de investigación, junto con sus subordinados, estaban allí para darles la bienvenida. El señor King expresó su gratitud hacia el equipo de investigación, dirigido por el oficial Chow. Gracias por su llegada aquí, señor Chow. El oficial Chow preguntó al señor King sobre la misteriosa desaparición del cadáver, como le exigió que contara todo lo que sabía al respecto. El señor King dijo que la antigua momia que habían encontrado anteriormente desapareció de repente anoche. 3 días antes, su equipo de excavación había encontrado una tumba antigua en la montaña. La tumba estaba ubicada en lo profundo del bosque, y fue descubierta por unos cazadores que inmediatamente informaron sobre ella. Para evitar dañar los objetos que estaban enterrados con la tumba, el señor King pidió a sus subordinados que los removieran cuidadosamente. Mientras el ataúd finalmente era sacado de la tumba, el señor King lo miró con asombro. El ataúd estaba cubierto con una pintura extremadamente fina. Según el señor King, la pintura fue creada hace mucho tiempo, en la dinastía Qing. Con años de experiencia en este campo, el señor King inspeccionó cuidadosamente el exterior del ataúd, antes de quitar su tapa, ya que quería asegurarse de que no hubiera gases tóxicos atrapados dentro. ¡Wow! Todos estaban en total shock al ver lo que había dentro del ataúd. Era un cadáver que aún estaba intacto, vestido con un traje de la dinastía Qing, pero lo aterrador aquí era que el cuerpo tenía una viga de madera. En el medio de su pecho, uno de los trabajadores soltó que el cuerpo era el de un muerto viviente, mientras que otro afirmó que el cadáver pertenecía a un grupo religioso más antiguo, que había creado a los muertos vivientes. Ambas teorías de los trabajadores tenían sentido para el señor King, ya que él creía que el ataúd contenía algo inusual. Uno de los trabajadores también añadió que debe haber algo siniestro en marcha con el cadáver, ya que estaba atravesado por una viga de madera. El señor King se sintió preocupado mientras miraba el cadáver. Parte de ello era porque había investigado mucha información sobre tumbas antiguas antes. El trabajador le contó al señor King la historia que había oído antes, que los muertos se despertarían si se removía la viga de madera. El señor King señaló el cadáver, diciendo a los demás que miraran sus dientes. ¡Qué aterrador! Había colmillos brotando dentro de su boca, lo que significaba que había llegado a la etapa final de su transformación en un demonio. Sería un horror absoluto si el cadáver despertara de entre los muertos. Seguramente traería calamidad a la humanidad, ya que quienes fueran mordidos por él se convertirían en zombies al instante. El director del Instituto Arqueológico se acercó lentamente por detrás, riendo en voz alta, mientras decía que sus teorías eran un completo sinsentido. El hombre no creía en la existencia de zombies en la vida real. Les gritó a los trabajadores y luego se acercó más al cadáver. El director luego sacó la viga de madera del cuerpo muerto. Luego les dijo a los trabajadores que la llevaran de regreso al instituto, para que pudiera llevarla al museo para exhibirla una semana después. El equipo de excavación trajo el ataúd y el cadáver de regreso al instituto después. Pero anoche alguien había entrado en el lugar y robó el cuerpo. Señor King acompañó al oficial Child a la habitación donde guardaba el cadáver. Los otros oficiales comenzaron a investigar la escena cuidadosamente. La única evidencia que pudieron encontrar fue una huella dactilar extraña dejada en la puerta. El oficial Chow le pidió al oficial Ping que le diera un informe de la investigación. El oficial Ping luego señaló algo extraño sobre el incidente.
ya que, basándose en lo que habían encontrado en la escena, parecía que el cadáver había dejado el lugar por su cuenta. Chow se sorprendió al escucharlo, ya que le parecía demasiado increíble. De hecho, no había señales que indicaran que un intruso había entrado en la habitación. Mientras regresaban a la comisaría, Charlie fue rápidamente a ver a su jefe, Lu, para informarle sobre el incidente. ¿Qué acabas de decirme? Que el cadáver se había despertado de la muerte y se había ido por su cuenta, dijo el señor Lu. Lu preguntó a Xiao si había investigado completamente la escena. Pero Char reafirmó su creencia ante su jefe, que el cuerpo muerto efectivamente se había movido. Más tarde esa tarde, mientras Char analizaba los detalles que tenía sobre el incidente, de repente, un oficial entró informando sobre un asesinato en curso, y se requería que Char llegara a la escena. Chow le preguntó al oficial qué había sucedido. El oficial le dijo que el asesinato ocurrió temprano esta tarde, en un mercado ubicado en las afueras. Una mujer fue abordada por un hombre extraño. Cuando ella se dio la vuelta para verlo, se aterrorizó por la expresión en su rostro. El hombre parecía un psicópata, sus ojos estaban inyectados en sangre. La boca estaba bien abierta, revelando los colmillos mientras atacaba a ella inesperadamente. El hombre se lanzó hacia ella con una fuerza tremenda, la mordió en el cuello mientras lentamente le chupaba la sangre. Parecía justo como un monstruo sediento de sangre. Después de matar a la mujer, el hombre continuó persiguiendo a otros, haciéndolos correr frenéticamente para escapar. Ahora que la policía había llegado a la escena, el hombre fue visto completamente transformado en un zombi. Mientras los policías le disparaban, él lanzó un gruñido agresivo, luego colapsó en el suelo. Ahora todos podían ver claramente los afilados colmillos asomándose, y sus ojos rojos. El oficial Chow se dio cuenta, este lugar estaba cerca del instituto arqueológico, lo que despertó sus sospechas sobre la misteriosa desaparición del cadáver. Dentro del antiguo ataúd, Chow estaba en pánico al ver la escena aparecer ante sus ojos. Había alrededor de 5 cadáveres tendidos en el suelo. Chow ordenó a sus subordinados que llevaran a cabo una extensa investigación sobre el caso de asesinato, mientras realizaban una autopsia a los cadáveres. Al día siguiente en la comisaría, una atmósfera tensa prevalecía en la sala. El señor Lu estaba furioso ya que la situación parecía salirse de control. Maldita sea, estos periodistas son un grupo de tontos. Por difundir la noticia de que los zombies matan personas, el artículo desató rumores de que el cadáver había matado a incontables personas, que infundió terror en la gente, ya que nadie se atrevía a salir afuera. El señor Lu encendió un cigarrillo para calmarse, y luego preguntó sobre el proceso de investigación. El oficial Chow le dijo que estaban esperando los resultados de la autopsia. El señor Lu ordenó que el niño fuera al laboratorio forense para acelerar el proceso, ya que este caso de asesinato debía resolverse lo antes posible. Si el proceso durara más tiempo, seguramente estallaría el caos social. El oficial Chow siguió la orden de su jefe. Se apresuró a ir al laboratorio, ya que también habían salido los resultados de la autopsia. Dentro del laboratorio, los forenses trabajaban incansablemente para acelerar el proceso de investigación, así evitando que la situación empeorara. Tan pronto como el oficial Chow le preguntó sobre los resultados del examen, uno de los doctores dijo que se sorprendería por lo que encontraron. El doctor le mostró documentos de los resultados de la autopsia. Chow expresó pura asombro mientras inspeccionaba los archivos. El patólogo también añadió que habían descubierto un hecho, que todos los cadáveres llevaban el virus de la rabia en su sangre, células. Pero lo extraño era que el virus había mutado y se había vuelto mucho más complejo, por lo tanto, tomó más tiempo para que los médicos lo examinaran a fondo. Una cosa sobre los cadáveres que los aterrorizaba era que todos tenían marcas de mordedura en sus cuellos, lo cual los confundía totalmente. El oficial Chow agradeció al doctor y luego se despidió de él, como llevó los documentos de regreso a sus superiores. Un mes después, cuando la investigación aparentemente llegó a un callejón sin salida, sin encontrar ninguna información nueva, más víctimas reclamadas por el misterioso asesino habían provocado pánico en la comisaría. El señor Lu expresó su enojo, mientras ordenaba a todos poner todos sus esfuerzos en resolver el caso del asesinato. Mientras tanto, se aconsejaba a gente que usara mascarillas para protegerse del extraño virus, ya que la prensa había hecho que la situación pareciera más grave. Esa tarde en la estación de policía,
Mientras todos almorzaban y hablaban sobre el caso del asesinato, el oficial Ping dijo que acababa de recibir un informe de un civil sobre la aparición repentina de perros rabiosos en la ciudad. Muchas personas fueron mordidas. La situación empeoró ya que los perros vivían en la zona, con aquellos que tenían rabia. Todos terminaron infectados. Chow subestimó la situación, ya que los perros portadores de rabia no eran algo demasiado anormal para él. Pero Ping le dijo que el problema serio aquí era que muchas personas habían sido mordidas por los animales rabiosos, lo cual sorprendió a Chow. Normalmente los perros con rabia morirían después de morder a alguien, pero estos eran diferentes, ya que aún sobrevivían mientras se volvían más fuertes y feroces. Chow se levantó y les dijo a todos que se movieran inmediatamente al área, ya que no podía tolerarse ninguna demora. Chow y Ping saltaron su almuerzo, se apresuraron a dirigirse al área invadida por perros conejos. El coche se detuvo en un pueblo suburbano, no se vio a nadie en la escena, lo que significaba que debían haberse evacuado. Ping sintió un poco de inseguridad, ya que el lugar estaba lleno de un silencio absoluto. Sintiendo algo peligroso, Chow les dijo a sus compañeros que tuvieran cuidado. Apenas Chow salió del coche, escuchó ruidos extraños. De repente, de la nada, un perro apareció en su vista. Cha quedó atónito al ver la cosa aparecer ante sus ojos. El perro, con la boca ensangrentada y los ojos inyectados en sangre, gruñía agresivamente. Estaba infectado, a juzgar por la apariencia del perro. Chow pudo darse cuenta de que no tenía la rabia normal. En un abrir y cerrar de ojos, el perro se lanzó hacia Chow. Chow levantó los brazos instintivamente para defenderse del ataque. La sangre salpicó cuando el perro lo mordió. Mientras Ping presenciaba a Chow luchando con el feroz perro, inmediatamente salió del coche para ayudar a su amigo. El hombre sacó su arma, con la intención de derribar al perro si era necesario. Chow golpeó rápidamente al perro con un martillo, lo que hizo que saltara hacia atrás. Sin embargo, poco después que el perro se levantó, parecía que el golpe del martillo no le hizo ningún daño. Los ojos inyectados en sangre del perro, junto con su mirada agresiva, le dieron a Ping una firme impresión de que había sido infectado. El perro era casi como un inmortal, pues un golpe en la cabeza con un martillo haría que uno se desmayara fácilmente, sin mencionar levantarse y atacar. Ping le preguntó a Chow si debía disparar al perro, ya que la situación en este pueblo era más peligrosa de lo que Chow pensaba. Sugirió regresar por más refuerzos. Sin embargo, tan pronto como Ping volvió al coche para encender el motor, se quedó sorprendido por lo que vio. «Oficial Chow, necesita ver esto», Ping gritaba detrás de ellos. Ahora muchos otros perros salieron lentamente. Los oficiales estaban rodeados por los perros peligrosos, agresivos. Ahora era imposible que regresaran. Charles sugirió subir al techo, ya que era lo mejor que podían hacer en esas circunstancias. Apuntó a un muro alto y luego le dijo a Ping que corriera hacia él. En cuanto diera la señal, los dos corrieron de cabeza hacia el muro. Detrás de ellos, los feroces perros estaban gruñendo con rabia, persiguiéndolos. Chow y Ping hicieron un salto alto hacia la pared. Sin embargo, ambos se quedaron paralizados al presenciar una escena horrible detrás de la pared. Había cadáveres en el suelo, mientras algunas personas estaban de pie de una manera extraña. De repente se dieron la vuelta, parecían espeluznantes, como si sus bocas estuvieran cubiertas de sangre y sus ojos sin vida. Las personas de aspecto aterrador, de repente se lanzaron hacia los dos policías. Chow y Ping estaban asustados. Estas personas eran tan locas como esos perros conejos. Parecía que todo el pueblo había sido infectado por el virus. En un momento de descuido, Ping casi resbala, pero afortunadamente Chow pudo atraparlo a tiempo. Los oficiales estaban temporalmente a salvo, mientras estaban en la alta pared. Sin embargo, era un dilema serio para los dos, ya que estaban rodeados por una manada de perros agresivos, y un grupo de personas locas que querían comerlos vivos. Caminando a lo largo de la pared, los dos lograron llegar al techo. Ahora, mientras estaban de pie en un lugar más alto, se dieron cuenta de que la situación se había vuelto peor de lo que pensaban. No había otro lugar al que pudieran escapar. Todo el lugar estaba lleno de personas infectadas. Se movían como muertos, pero de alguna manera se comportaban de manera amenazante, dándose cuenta del peligro extremo del extraño virus, ya que había hecho que todos en el pueblo se convirtieran. El oficial Chow sugirió encontrar una forma de escapar y pedir refuerzos. Inesperadamente en ese momento, los dos oyeron a alguien llamándolos. Había una mujer y una niña pequeña pidiendo ayuda. Parecía que no habían sido infectadas.
Chow le dijo a Ping que lo cubriera desde arriba, mientras él bajaba para salvar a la mujer y a la niña. Sin dudar ni un momento, Chow bajó y fue a salvar a las dos. La mujer se echó a llorar, mientras le decía al oficial que todos en el pueblo se habían vuelto locos. Ella y su hija habían estado atrapadas aquí durante 2 días. Luego Chow ayudó a la mujer y a su hija a subir al tejado. La situación se volvió extremadamente peligrosa. Mientras los ruidos de puertas golpeando aumentaban en volumen, parecía que los monstruos agresivos estaban a punto de entrar. La barra de la puerta parecía no poder aguantar más, mientras los monstruos seguían gritando y golpeando, lo que atrajo a más de ellos al lugar. El oficial Chow empujó apresuradamente a la mujer hacia el techo. De repente, Ping gritó fuertemente. Le dijo a Chow que subiera rápidamente, ya que los monstruos estaban a punto de entrar. Chow miró la puerta. Se asustó instantáneamente al ver que la barra de la puerta estaba a punto de romperse. En un momento, la puerta se abrió de golpe mientras los infectados corrían hacia Chow. Los monstruos eran rápidos y ágiles. También tenían colmillos largos que los hacían parecer extremadamente feroces. Dándose cuenta de que era demasiado tarde para seguir escalando, Chow sintió la oleada de pánico. El grupo de locos lo atacó frenéticamente. Chow derribó instantáneamente a un tipo por detrás con su codo. Mientras estaba rodeado de estos feroces locos, seguía lanzando golpes a ellos. Sin embargo, estas personas ya no sentían dolor, ya que se levantó de inmediato y continuó atacando a Chow. Chow necesitaba salir de su lío rápidamente, pues había llegado el momento adecuado. Saltó rápidamente sobre la pared. Hizo todo lo posible por escalar mientras los locos estaban debajo de él, avanzando agresivamente hacia él. Uno de ellos agarró la pierna de Chow desde arriba. Ping estaba sujetando a Chow mientras él hacía todo lo posible por levantar al hombre. Mientras el monstruo se aferraba a la pierna de Chow, él resultó herido mientras la sangre salía. En el momento en que levantó la pierna, Chow respiraba superficialmente. ¿Qué escape estrecho fue? Estas personas eran tan fuertes y feroces. Chow sugirió que necesitaban dejar este lugar antes de que fuera invadido por zombies. Los dos policías llevaron a la mujer y a su hija a un refugio más seguro. Se detuvieron en la terraza ya que les parecía bastante segura. Chow les dijo a todos que se mantuvieran en silencio, ya que los ruidos podrían atraer a los zombies hacia ellos, ya que era demasiado peligroso regresar al coche y pedir ayuda. Charles dijo que había ideado su propio plan. El hombre dirigió su mirada hacia un montón de heno, diciendo que podría usarlo para hacer una señal de ayuda. El grupo esperó hasta que el sol se puso, luego quemaron el montón de heno con la esperanza de que el objeto en llamas enviara señales a la policía. La niña pequeña le preguntó a su mamá si los zombies entrarían y encontrarían su paradero. El oficial Chow rápidamente la tranquilizó, decir que la policía llegaría y salvaría a los 4. Chow luego le preguntó a la mujer qué había pasado con los civiles. La mujer dijo que hace unos días, todos en el pueblo de repente actuaron de manera extraña después de comer un cerdo. Ese día, el perro del jefe del pueblo había mordido a un cerdo hasta matarlo. El dueño del cerdo exigió al jefe del pueblo que pagara por ello, ya que quería resolver la disputa pacíficamente. El jefe del pueblo accedió a la demanda del hombre, pensando que el cerdo solo había sido muerto a mordiscos por un perro, y sería un desperdicio si lo tiraba. El jefe decidió cocinarlo mientras reunía a todos para un banquete. La gente del pueblo fue invitada a su casa. Mientras se deleitaban con el cerdo, de repente, se comportaron de manera extraña mientras luchaban y se mataban entre ellos. Fue afortunado para la mujer y su familia, para evitar el horrible incidente, ya que no vinieron a la reunión. Bing se detuvo abruptamente al ver llegar al equipo de rescate. Finalmente vieron la señal de ayuda, y trajeron a todo el equipo para salvar a los sobrevivientes. Muchos coches de policía habían llegado a la escena. Los soldados estaban todos equipados con equipo antivirus. Usaron pistolas tranquilizadoras para disparar a los infectados. Los zombies, después de ser golpeados por las balas, algunos volvieron a la normalidad ya que sus ojos ya no eran rojos. Los dos policías, la mujer y la niña pequeña, fueron rescatadas de forma segura. Más tarde la policía impuso un bloqueo alrededor de todo el pueblo para la descontaminación y desinfección. Ahora en el hospital militar, el oficial Chow se había recuperado por completo después de 2 días de tratamiento. Todas las heridas en sus brazos y piernas habían sido desinfectadas y vendadas. Chow expresó su gratitud, ya que el centro de investigación había desarrollado la cura. De lo contrario, estaría infectado con un extraño virus. Pero el examinador dijo que aún no había terminado. Le dijo al niño que lo siguiera a la morgue,
Ya que quería mostrarle algo, el hombre retiró el velo de un cadáver. Entonces le dijo al niño que mirara la mordedura y luego el cadáver. Se quedó atónito al ver la herida en él. Este era el hombre que fue infectado primero con el virus. Sin embargo, la mordedura en su cuello tenía una forma extraña. Chow le preguntó al doctor si la marca de la mordedura era de la momia desaparecida. El doctor miró a Chow, diciendo que era una señal de advertencia que no debía ser ignorada. Este hombre efectivamente había sido mordido por la momia, lo que significaba que el virus estaba originándose de eso. Dentro de la boca los colmillos habían crecido largos, lo que servía como prueba de que se había transformado en un vampiro, después de ser mordido. Chow le dijo al doctor que si el proceso para el desarrollo de la cura se retrasaba, habría muchas personas, incluyéndolo a él, convirtiéndose en monstruos sedientos de sangre. El doctor estuvo de acuerdo con sus declaraciones. Fue afortunado que se detuvieran a tiempo. De lo contrario, sería una condena para la humanidad. Al día siguiente en la comisaría, el señor Lu se enojó una vez más, ya que la prensa seguía informando sobre la desaparición de la antigua momia. Más tarde, ordenó a los policías que encontraran la momia a toda costa, y la quemaron, ya que era la única manera de arreglar las cosas. Mientras el oficial Chow salía de la habitación, tenía una sensación de preocupación. Debía haber alguien detrás de la misteriosa desaparición del antiguo cadáver, y por esa razón, no podía tener certeza de nada hasta que encontrara la momia.